Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir este espacio de feedback. Y como siempre, toda la actualidad, cuando digo toda la actualidad, hay un escenario internacional complejo por una guerra que tiene impacto político y económico, petróleo y gas, que lo vamos a abordar en instantes. Pero, mientras tanto, en la República Argentina hay mucho ruido en la política. Y cuando digo mucho ruido en la política, vamos a hablar con Pablo Romá, director de Circuitos Consultores. Bueno, un placer que estés acá en el programa. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias. Bueno, a ver, Javier Milei, ¿qué es lo que tenemos? La fotografía. Yo diría el comportamiento como un electrocardiograma que sube y baja la imagen. O sea, sabemos que ahora bajó la imagen. Algunos de la oposición se agarran que bajó la imagen. Se habían agarrado en septiembre del año pasado, pero en octubre del año pasado volvió a ganar. Por lo tanto, yo diría, tomemos las dos variantes, cuando sube y cuando baja. Pero no obstante, hay una serie, se dio a conocer esta semana el indicador de inflación, 2,9%. Entonces decimos, bueno, el piso, logró un piso del 3, comparando para atrás, el 3. La segunda parte del programa vamos a hablar de la crisis mundial, el impacto en la energía y el impacto que va a tener los costos. Motivo por el cual, como dirían los economistas, mantengo fija el resto de las variables, tenés una variable nueva que va a afectar. Dicho todo esto, pérdida de trabajo, cierre de algunas empresas, empresarios pymes que se están quejando, etcétera. Salió a enfrentarse con algunos, el presidente de la Nación, con algunos empresarios. ¿Qué pasa con el núcleo duro de Javier Milei? Bueno, obviamente es una situación muy compleja, muy delicada. La situación económica, si bien el presidente muestra o quiere mostrar señales de fortalecimiento económico, la realidad también marca que hay algunas dificultades que son fuertes, que tienen que ver con la preocupación del trabajo, la preocupación de los ingresos, y nosotros hicimos un estudio sobre un segmento del núcleo duro de los votantes de Milei, que son los jóvenes entre 16 y 25 años, sobre fundamentalmente la idea de las masculinidades, digamos, ¿no? Cómo van construyendo también una representación muy apoyada por el discurso de Milei, digamos, ¿no? Fundamentalmente contra el feminismo, pero donde hay dos aspectos que son muy importantes. Uno, la fragilidad o la fragilización económica, la idea de que se rompe el ideario del varón proveedor para estos pibes, para estos jóvenes, digamos, ¿no? Y por otro lado, hay un aspecto que tiene que ver con volver a un orden entre los géneros, si se quiere, donde los varones tengan un rol un poco más predominante frente a las mujeres, porque ellos sienten como una situación de victimización frente al poderío o más que el poderío, digamos, ¿no? A todo este proceso de emancipación que han tenido las mujeres a través del feminismo. Déjame reprocesar. O sea que el argumento es el machismo está reducido. Sí, yo creo que... Obviamente que utilicé dos palabras para sintetizar la explicación, pero eso es lo que digo. Hay un componente ahí fuerte. O sea, está reducido y dice, no, la cuota de mercado del machismo tiene que ser mayor, no sé, o sí, estoy interpretando mal el estudio. Es así, y Milei, y estos chicos ven en Milei alguien que puede, digamos, recomponer o restablecer dos órdenes. Uno, el orden económico, sí, fundamentalmente a partir de esta idea de la libertad, porque también la idea de la libertad juega en los dos planos, sí, ¿no? En la idea de la libertad económica, pero también en el plano de las expresiones concretas, reales, y restablecer ese orden entre los géneros, ¿no? Entonces, por eso te decía la idea de la libertad, porque tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver cómo opera esta idea de la doble vida en términos de lo que es los posicionamientos públicos de estos pibes, que también están muy condicionados por este contexto, pero, por ejemplo, en lo que ya se llama la manósfera, ¿no? Este ecosistema de redes donde hay, sí, influencers, donde hay, bueno,
mucho intercambio de estas ideas, los pibes sienten que pueden ser libres ahí y pueden decir... Y exteriorizan esto. Y exteriorizan... Quiero aclarar mirando a cámara, estoy a ver si me tomo esto absolutamente en contra, nada más que sigo el hilo conductor del estudio que realizó Circuitos, ¿no? No, por eso nosotros ya venimos estudiando mucho el votante de Milei. Venimos del votante moderado, trabajadores votantes de Milei, mujeres trabajadoras votantes de Milei, y nos interesaba ver qué pasa entre los jóvenes. Y los jóvenes van por ese lado. Y los jóvenes votantes de Milei, digamos, ¿no? No son todos los jóvenes, sí. Pero se reduce fundamentalmente hoy al mayor peso del núcleo duro de votantes de Milei. Pero repregunto, suponete, el joven votante de Milei, pero sin embargo vemos muchas figuras femeninas que tienen un rol protagónico dentro del entorno de Javier Milei. Primero, la hermana, que la llama el jefe. ¿No? Obviamente no dice la jefa, dice el jefe, pero la hermana. Después tenemos, no sé si queremos referentes en el Poder Legislativo, Lilia Lemoyne. Y bueno, tenemos una ministra como Patricia Bullrich, o sea que él en su gestión se sustenta mucho en la postura o en el perfil femenino. Por eso digo, se sustenta en este perfil femenino, pero no obstante a ello hay una cultura machista. Por ejemplo, en el discurso que dio en el inicio de sesiones, bueno, planteó eso, digamos, ¿no? El curro del Ministerio de la Mujer, ¿no? Toda esta idea de que Milei lo trabaja muy fuerte eso, digamos, ¿no? El curro del feminismo. Entonces, para un sector de la sociedad, en este caso estos jóvenes, eso tiene un peso, un anclaje, porque también esta manófera o este espacio en el cual este ecosistema de redes sociales tiene una capilaridad enorme. Nosotros hicimos una muestra nacional, claro, digamos, ¿no? Y esto llega hasta un pibe del interior de Catamarca, un pibe del Gran Buenos Aires, un pibe de Córdoba. Digo, es transversal a todos, porque hay una conformación de un conjunto de valores que se van reproduciendo, que se van construyendo también, digamos, ¿no? Que los chicos también participan en esa construcción de valores. Obvio que sí. Y sabes que me pareció muy importante la nota de hoy, porque en vez de hablar de imagen, intención de voto y demás, estamos viendo el perfil del votante, las características, y vos como sociólogo, ¿no? Este perfil en cuanto a quienes apoyan al presidente de la Nación. Sí, yo creo que es importante pensar también, porque estos pibes van a ser las próximas generaciones, en algún momento de su vida van a tomar decisiones importantes en términos también, y para pensar, bueno, cuál es porque se habla mucho de la batalla cultural, pero también hay que pensar cuáles son los lineamientos que este gobierno propone, cuáles son los lineamientos que un sector de la sociedad toma para apoyar a este gobierno, porque es importante también pensar cuál es el tipo de sociedad que queremos, digamos, ¿no? Esta idea porque también hay ahí un factor de frustración. Primero porque en el orden económico ya han pasado tantos años que los problemas estructurales de la economía como que están naturalizados y pareciera que hay una posibilidad de resolverlos individualmente, ¿no? La idea del mérito, la idea del esfuerzo. Y eso es muy difícil de lograr individualmente. Y por otro lado también, en el plano, me parece que tiene que ver con lo más sensible, lo más subjetivo, ¿no? Entonces, volver atrás quizás con los avances que han logrado las mujeres, el movimiento feminista, también es muy difícil pensarlo hoy. Entonces, me parece que es importante también, bueno, cómo entender este proceso, porque bueno, creo que va a ser importante de acá a unos años, porque el problema es cómo convivir, ¿no? Bien. Pablo, la verdad, muchísimas gracias, me gustó este abordaje. Pues ya te vamos a convocar porque, bueno, después van a venir los números, después vendrán los números. Exacto. Estuvimos con Pablo Romá, director de Circuitos Consultora. Te quedás con nosotros ahora porque en instantes vamos a tocar un tema sensible. ¿Qué es lo que pasa con el sector energético en este escenario de guerra? Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina.
El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación antigripal y comenzará a aplicarla a principios de marzo, antes del pico de circulación del virus. Se distribuirán más de 8 millones de dosis destinadas a niños pequeños, adultos mayores, personal de salud, embarazadas y personas con factores de riesgo. La medida busca reforzar la protección frente a la variante H3N2, en un contexto de baja cobertura en mayores de 65 años y en la población pediátrica. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. La Federación Farmacéutica Internacional destacó a la Argentina como ejemplo en el desarrollo de la farmacia avanzada y la especialización profesional. A través de una infografía, la organización resaltó el rol clave de la capacitación y la formación continua para mejorar la atención farmacéutica y los resultados sanitarios. El informe reúne experiencias de distintos países y analiza sistemas de acreditación, avances y desafíos en la profesionalización del sector. En este marco, la Confederación Farmacéutica Argentina impulsa la actualización y certificación de especialidades mediante sus colegios profesionales en todo el país. Se vienen los Juegos Deportivos Farmacéuticos. Nos vemos en Puerto Madryn el 30 de abril para vivir juntos una nueva edición del encuentro deportivo y social más importante de la profesión farmacéutica, ya con más de 1000 inscriptos. En la próxima edición de Correo Farmacéutico te contamos las novedades deportivas de este año. Argentina se destaca a nivel mundial por la formación de farmacéuticos vacunadores. Según un informe de la Federación Internacional Farmacéutica, nuestro país, representado por la Confederación Farmacéutica Argentina, se encuentra entre los pocos donde todos los farmacéuticos tienen acceso a capacitación en inmunización. Este avance refuerza el rol de las farmacias como puntos clave para ampliar el acceso a las vacunas, mejorar la cobertura en la población y acompañar las estrategias globales de salud pública impulsadas por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como les había comentado en la apertura del programa, en este bloque estamos con el presidente de las empresas, de la Cámara, de empresas que representan al gas licuado. Pedro Cascales, un placer que estés acá. Gracias, Gustavo. El placer que estés acá, pero me imagino que implica todo lo que está pasando en materia energética vinculado con la guerra, realmente una amenaza. Y a ver si me mira, si puedo dirigirme a esta cámara, y ustedes, usuarios finales, que ahora viene el invierno y demás, el gas, la energía y demás, va a tener un impacto en los costos que vamos a tratar de evacuarlo con Pedro. Contanos un poco. La realidad es una situación inédita te diría en la historia. Sí. Creo que el único antecedente parecido, y no sé si tan grave como este, fue la crisis de los 70, ¿te acuerdas del 73? Sí. Que lo que pasó fue la guerra de Yom Kippur, los países petroleros nucleados en la OPEP deciden bajar la producción 25% para que suba el precio del petróleo y del gas en represalia contra la guerra. Lo lograron, eso duró años, y el precio, mirá los números que estamos hablando, ¿no? Porque ahora se habla del barril a 100, en ese momento el barril valía $3, pasó a 12, se multiplicó por 4, 400% subió. ¿Y eso generó? Y se generó una inflación mundial, generó que Estados Unidos y otros países tuvieran que hacer recortes en el uso de los autos, días de patentes. Bueno, en Argentina pegó en la época del gobierno peronista de Isabel Perón, ¿te acordás que había racionamientos? Bueno, fue un desastre, a nivel mundial fue un desastre, una crisis mundial tremenda. Y ahora Ahora estamos en una situación similar, pero yo diría casi peor, porque el 20% del petróleo y el gas que se produce en el mundo sale por ese famoso Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Le voy a pedir acá al director, a la producción, si podemos ver el Estrecho de Hormuz. Ahí lo estamos viendo. No es que Irán sea un productor tan grande per se. Esos son los barcos en tiempo real. Esa captura de pantalla la hicimos hace un ratito. Ajá. Y son los barcos en tiempo real hace un ratito nomás. O sea, discúlpame, ¿esta es la cantidad de barcos? Esa los rojos y los verdes. Claro, los rojos son los petroleros. Los filtré porque si no tenés miles de barcos. Sí. Sacamos los pesqueros, sacamos los de pasajeros,
petroleros, sacamos los recreacionales, sacamos los militares, no los tenemos que sacar porque no se identifican normalmente, pero todos los que son rojos son petroleros, los verdes son cargueros. Bien. Esa parte del estrecho de Hormuz que ves ahí es esa puntita que está entre Emiratos Árabes e Irán, que está del otro lado. Todo ese callejón interno que es el Golfo Pérsico habitualmente está plagado de barcos. Pueden llegar a pasar 1000 barcos por día en esa zona. Hoy es una calle vacía prácticamente. Paradójicamente, Irán sigue exportando, pero Irán produce, vos pensás que el mundo consume 100 millones de barriles, Irán está en 2 millones. Y Irán sigue exportando, porque Irán los manda con buques con banderas truchas o banderas chinas o banderas XX, entonces los barcos siguen, no es que esté físicamente cerrado, no es que hay una cadena, el ancho de eso es la distancia que es entre Colonia y Buenos Aires, más o menos, 21 kilómetros, una cosa así. Bien. No es que está físicamente cerrado, lo que pasa es que ninguna compañía de seguro asegura a los barcos para que transiten por esa zona, porque nadie quiere asumir el riesgo. Bueno, de hecho ya hubo barcos hundidos. El 20% del petróleo mundial pasa por ahí. Y el gas, porque no te olvides que Qatar, que está ahí, lo ves en el mapa, Qatar es uno de los principales productores de GNL, el famoso gas natural licuado que nosotros importamos en el invierno y que también importa Europa. Y eso también deja de salir. Disculpa, para, después seguimos con la guerra. Gas natural licuado. Sí. O gas licuado de petróleo. O gas licuado de petróleo. Son dos cosas distintas. Bien. GNL es el gas de la cañería que tengo acá. Y que para hacerlo líquido lo tenés que refrigerar a 160 bajo cero. Y el GLP, que vos siempre me preguntás... El tema que se compacta y se exporta, que también quiero que me digas qué va a pasar. O sea, primero, antes teníamos un déficit energético que importábamos, pero ahora estamos en condiciones de exportar. ¿Qué va a pasar este año? Y después te pregunto qué es. Bueno, ahora te lo cuento. Pero vos siempre me preguntás qué es el GLP, que es el gas que va en la garrafa, en los tanques. ¿Tenés un encendedor? Sí. Bueno, mostrar el encendedor en cámara. Eso que está ahí adentro... Vos andás explicando mientras que voy buscando el encendedor. Eso que está adentro del encendedor líquido, eso es propano, butano, gas licuado de petróleo. ¿Lo estoy mostrando ahí? Y la parte que está arriba, que no tiene líquido... Ahora lo enciendo, ¿eh? A ver, que para trato de no tapar. Ahí está. La parte que no tiene líquido, la parte superior, es la parte ya gaseosa, vaporizada del líquido, que es la parte que combustiona, que quemas. Sí. Ese es el gas licuado de petróleo que se usa en las garrafas, en los tanques. No es el gas que va por red, no es el metano que va por la red. Ese es el gas que en Argentina consumen 20 millones de argentinos y en el mundo 3.000 millones de personas. Disculpame, 3.000 millones. 3.000 millones de personas. Y estamos hablando, son un total de 9.000, el 33% de la población mundial. 8.800 dicen el último número. Ahora fíjate, para que tengas una idea, para que la gente entienda del problema que estamos hablando cuando hay un 20% de la energía que no puede salir por este conflicto bélico, lo que significa, por ejemplo, para la India en términos de gas licuado de petróleo. La India consume 21 millones de toneladas. Para que tengas una idea, lo que nosotros consumimos en un año, ellos lo consumen en menos de un mes. Le voy a pedir si podemos ver también un artículo, porque una entrevista que te hicieron a vos y publicó la colega Sofía Diamante en el diario La Nación. Lo vamos a ver ahora. Dale. Pero bueno, contanos un poco el impacto en India. Te cuento el impacto que tiene esto en India, por ejemplo. India, 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes. Si en 3 días no les llega gas licuado de petróleo... Esto que vimos acá. 60% de los restaurantes de India tienen que cerrar. Epa. E India tiene gas, reservas para 10 días. Es decir, ya India está mandando a cargar a Argentina, obviamente está mandando a Estados Unidos, que es el mayor productor hoy en día, pero Argentina ya le está empezando a abastecer a India. Fíjate el viaje que tienen que hacer, porque el Golfo Pérsico lo tienen prácticamente al lado, tienen que dar media vuelta al mundo para venir a buscar gas acá, porque ya en esa zona no pueden obtener gas. Es decir, que estamos ante una situación realmente nunca vista, creo yo, nunca vista, y bastante inimaginable. Por supuesto que esto se está trasladando a los precios. Los precios se dispararon, no en Argentina todavía, porque en Argentina usamos una referencia que es un promedio de los últimos 3 meses, que publica la Secretaría de Energía de los precios de Estados Unidos, pero a medida que esto escale y continúe en el tiempo, porque esto puede durar, si durara días no sería tan grave, pero si dura semanas o meses, esto va a empezar a impactar ya en los precios locales. Claro. Con lo cual, no tanto a nivel abastecimiento, porque el abastecimiento nosotros somos superavitarios, excepto en gasoil, y este año probablemente haya que importar algunos barcos de GNL, pero en el resto somos superavitarios, pero sí a nivel precio.
¿Y este año va a hacer falta importar algo o no? Todavía sí, porque digamos, los gasoductos y las plantas de licuación que se están armando todavía no están, así que va a ser flotante la licuación. Así que todavía este año, dependiendo del invierno, el gobierno se liberó el tema, digamos, lo dejó a los privados. El problema es que el GNL, así como esto subió 30 o 40%, el GNL subió como un 80%. ¿El GNL 80%? Con lo cual, ¿qué privado va a querer traer para vender después a qué precio? Vaya a saber a qué precio y quién se lo va a querer pagar. Con lo cual hay un gran signo de interrogación ahí. ¿Qué va a pasar con el GNL este año? Es decir, que hay que prepararse para que las fábricas, no los usuarios residenciales, comerciales no, pero sí las fábricas que son intensivas en gas natural, probablemente este año, si no se llega a acordar el GNL, van a tener que ir haciendo previsiones de cómo suplen ese faltante, ¿no? Y yo te hago un comentario y una pregunta. Una forma es con GLP, por ejemplo. Con GLP, sí. Pero te hago una pregunta. Sí. Pero bueno, he aprendido de ti que la energía, que la luz, porque digo, bueno, ¿qué dice el ama de casa o el dueño de su casa y demás? Dice, bueno, tengo calefacción eléctrica y demás, Sí. pero vos nos dijiste que la electricidad se alimenta con gas. Correcto. Entonces, Bueno, hay todo un problema que, claro, pues la gente lo asocia, lo primero que asocia es con la calefacción, la cocción, el auto, el camión. No, pero esto va mucho más allá. Como bien dijiste vos, el gas natural, gran parte, más del 80%, en Argentina creo que es más del 80% es generación térmica que se hace con o el gas natural o combustibles fósiles. En el mundo depende del país, pero gran parte es con gas natural o con gasoil o con fuel oil, con lo cual la suba impacta también en los precios de la electricidad, impacta hasta inclusive en la inteligencia artificial, porque la inteligencia obvio, sí artificial son grandes funciona- consumidores. ¿sí? Exacto. Pero es más allá, va a una cantidad de productos, desde los fertilizantes que salen a partir del gas natural, todos los petroquímicos, los químicos, parte de la cosmética y por supuesto los fletes, ¿no? El sector plástico, que son los auspiciantes del los programa, plásticos, dependen del sector exactamente. petroquímico, ¿no? Y por supuesto los fletes que hacen que todo se incremente, porque al subir los combustibles va a subir todo. Es decir, que esta crisis, ¿cuál es? Un poco para darte una síntesis a mi humilde entender, de lo que creo que hay que estar mirando, es la duración. Si esta guerra se puede terminar rápido o si se prolonga semanas o meses. Si se prolonga semanas o meses, estamos ante un problema inédito y de difícil resolución, porque esos 20 millones de barriles, dejando de lado el gas natural, que es de difícil reemplazo en este momento, pero los 20 millones de barriles, ya los países del G7 han decidido liberar reservas estratégicas que tenían de 400 millones de barriles. Pero Claro. estás hablando de 20 días. Claro. Y las reservas mundiales almacenadas pueden ser 1.200 millones de barriles. Es decir, no son ilimitadas, con lo cual, de alguna forma, este conflicto se tiene que resolver para poder volver a transitar normalmente los buques que salen de toda esa región, y roguemos que no se dañe la infraestructura. Porque eso Bien, también y vos puede que ser. estás en el sector energético y demás, o sea, no te quiero meter en un escenario de política internacional. Un Donald Trump, que cuando fue lo de Maduro, lo sacó Maduro, justo la oposición dijo que querían gobernar, le dijo que no estaba en condiciones, le interesaba el petróleo. Correcto. ¿sí? Le interesaba el petróleo. Bueno, ahora se da este escenario con Irán. De alguna manera, muchos analistas políticos dicen, no hubo estrategia, hubo una táctica directamente atacar ahí. Uno dice, pero no puede ser que Estados Unidos no haya previsto que tengamos este impacto en el Golfo. ¿Cómo lo ven ustedes? O decir, bueno, debe haber alguno atrás que está pensando ya que esto se tiene que cerrar y resolver. Es muy buena tu pregunta. Primero porque esto es una alianza entre Estados Unidos e Israel, donde tienen un enemigo en común, pero no tienen los mismos objetivos en común. Bien. Israel quiere destruir la capacidad militar de Irán y Estados Unidos sobre todo quiere lograr un cambio de régimen. Sí. Tal vez son coincidentes, tal vez no. ¿Cambio de régimen o también cambio de régimen con motivos económicos? Obviamente, Léase, obviamente. porque el cambio de régimen en Venezuela no se dio. Una cosa de esa. Cuando hablo de cambio de régimen, hablo de un régimen aliado a Estados Unidos. Sí. No hablo necesariamente de otro tipo Sí, de... sí. Como Delcy Rodríguez, que salió... Claro, de temas éticos o morales o democráticos. Sí, Estoy hablando simplemente de un cambio de régimen aliado. Ahora, esto es como patear un hormiguero. Claro. ¿Cómo lo cerrás el hormiguero? Puede tener consecuencias impredecibles. Creo que la estrategia, porque aparte lo ha dicho Trump abiertamente, la estrategia era
vamos a bombardearlos. Ahora están bombardeando los cuarteles de la policía que reprime justamente a la población, haciendo un target muy específico ahí, con la intención de que la gente salga y derroque al régimen. Pero si eso no sucede, o si esto se convierte en un Afganistán o en un Siria, que tenés regiones gobernadas por distintos... Es decir, la cantidad de posibilidades que esto puede llegar a generar es como un árbol, se empiezan a desparramar y no son necesariamente las que probablemente idearon los que planearon este ataque inicialmente. Por eso te digo, pateaste un hormiguero, ¿cómo lo cerrás ahora? Esa es la gran incógnita que tenemos todos. Y te repito, no es tanto por Irán en sí, sino por el punto geográfico que tiene y la capacidad militar y la capacidad de daño, no solo de Irán, sino de los proxies, que son los grupos terroristas que Irán financia y que están aliados con Irán, que tienen también mucha capacidad de daño. Entonces, ese es el gran signo de interrogación que tenemos todos y que, bueno, que nos planteamos, ¿no? Te quiero también comentar un tema que... No, discúlpame, como tenemos que cerrar la nota, me comentaste fuera del aire, cambiamos, discúlpame, hacemos un cambio de ángulo. Para hablar de estos temas y temas muchos más relevantes, tienen un congreso ustedes próximamente. Correcto, sí. Perfecto. El 24 al 26 de marzo se hace el Congreso Iberoamericano de Gas Licuado de Petróleo acá en Argentina. Me imagino que este tema va a estar en agenda, seguro. Obviamente que está en agenda. Este y otros temas muy interesantes. Van a venir más de 2.000 especialistas argentinos, pero también de toda la región. Hace 8 años que no se hace eso acá en Argentina. Bien. Da la coincidencia que haces en plena crisis mundial. Sí. Pero bueno, creo que va a ser súper interesante. Desde ya que estás súper invitado. Muchas gracias. Sé que te interesa el tema. Así que, bueno, veremos qué sucede. Esperemos que para ese momento la guerra haya terminado, Dios mediante, y que, bueno, que podamos estar hablando de que sube el precio y demás porque la economía mundial crece, pero no que sube el precio porque hay un conflicto mundial. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Señores, me despido de todos ustedes y el agradecimiento a Producción Cero, nuestra productora Gabriela Aquino y Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección.